Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es y cómo usar la herramienta de Buyer Persona. Bueno, esta es una herramienta de arquetipo de comprador. Posee las siguientes características. Es un perfil ficticio basado en datos reales de clientes. Es la personificación del cliente ideal para tu organización. Dentro del diseño centrado en el usuario y marketing, las personas son personajes imaginarios creados para representar los diferentes tipos de compradores que podrían pues estar relacionados a la marca, sitio web, producto, pues de manera eh, directa o indirecta. El buyer persona es el cliente ideal de un determinado producto o servicio. Para tener una imagen mental lo más exacta posible de nuestros buyer persona es necesario recopilar información relativa a aspectos socioeconómicos, cuestiones personales, comportamiento online, relación con nuestra compañía, insights, etcétera. Hay algo que es súper importante y es que no podemos confundirlo con el perfil del usuario. El perfil del usuario es una herramienta diferente y ese sí es un usuario 100% real. Además que tener claro que una cosa es el comprador y otra cosa es el usuario. No siempre el comprador termina siendo el usuario. Entonces son recursos diferentes. Si no saben lo que es un perfil del usuario, por favor entren a nuestro canal y en la primera temporada ahí está lo que es un perfil del usuario. Bueno, cuando hablamos de buyer persona, es muy importante saber cómo se va a recolectar la información. Yo personalmente recomiendo que se haga a través de un grupo focal. Ese grupo focal pues va a recolectar la información, uno lo puede hacer a través de una entrevista, encuestas, pero lo más importante sí es que nosotros tengamos elementos bastante claros con los que nosotros podamos soportar las decisiones que nosotros vamos a tomar. Es esencial analizar la información y por supuesto pues definir las características de ese arquetipo de comprador que nosotros tenemos. A mí personalmente siempre me gusta trabajar con los datos más reales posibles. De hecho, uno puede construir así su imaginario de cómo es realmente su comprador. Hay algo que es muy importante y hay otro recurso que se llama usuarios extremos y es cuando hay personas o hay compradores que no se adaptan al molde que uno había definido. Entonces, ese es un recurso también importante. Si ustedes lo quieren conocer, también se encuentra acá en nuestro canal. Bueno, el buyer persona básicamente, ¿qué es? Es una representación arquetípica de un cliente ideal, ¿cierto? De un comprador ideal y pues nos permite a nosotros saber y poder identificar motivaciones y necesidades. Claramente aquí no cabe el 100% de nuestros compradores, pero sí por lo menos un gran porcentaje. ¿Cuáles son los pasos para crearlos? Bueno, yo siempre recomiendo hacer un grupo focal. Entre más significativo sea el grupo focal, pues muchísimo mejor para todo el proceso porque voy a tener más datos para controlarlo. Si ustedes no saben hacer un grupo focal, pues también el video lo tenemos acá en nuestra primera temporada. Importante recolectar la información y digamos que la herramienta que ustedes utilizan acá sí depende mucho de lo que uno quiera saber y también del tiempo que tenga las personas para poder colaborar. Porque pues yo no le puedo decir si haga una encuesta de 300 preguntas, pues porque eso toma demasiado tiempo. Es importante pues entender los conceptos y pues poder recolectar diferentes elementos, pues poderlos analizar y definir características. Definir características es cuando uno diagrama esos elementos. A mí personalmente me gusta muchísimo usar todos los recursos de pensamiento visual o de visual thinking porque permiten generar una mejor comprensión de cada desarrollo. Es más, si uno puede hacer una infografía, muchísimo mejor. Porque en algunas organizaciones que son muy ortodoxas y muy tradicionales, lo que hacen es un documento escribiendo las características. Yo no recomiendo eso. Yo recomiendo que diagramemos y utilicemos elementos visuales. ¿Por qué es importante definir un buyer persona? Primero porque me va a permitir conocer mejor las características generales que tienen mis compradores. También me va a poder permitir identificar pues la necesidad que tiene ese comprador y súper importante pues que está centrado el desarrollo que nosotros estamos haciendo pues está basado en nuestro comprador.
¿Cómo luce pues visualmente estos elementos? Pues hay un componente demográfico que es muy importante saber dónde se encuentra, cuáles son los recursos que tiene, la parte del comportamiento, ¿cierto? Cuáles son las actitudes que tiene. Estos elementos tienen que ser muy importantes porque, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo el buyer persona para una aplicación, para un desarrollo digital y la gente dice, usa redes sociales, eso es algo muy general. Tiene que decir cuáles son las redes que usa, cuánto tiempo las usa, para qué las usa, por qué las usa, desde cuándo las está usando. Entonces, la información tiene que ser muy importante. La parte de estilo de vida ayuda muchísimo a poder identificar esos diferentes componentes, esos diferentes recursos que a nosotros nos permiten construir unas características que son importantes dentro de ese desarrollo. Hábitos de consumo. Súper importante saber cuáles son los productos que le gusta, por qué lo hace. Esta es una información muy importante y en algunos casos es bastante personal. Entonces hay que tener muchísimo tacto, pero el buyer persona sí literalmente define el tipo de comprador que mi organización necesita. Y pues al final, ¿cómo utilizar la información? Bueno, realmente es algo esencial porque nos permite crear en torno al comprador qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere y está muy enfocado en sus necesidades. Entonces, esos elementos, esa información nos va a permitir llegar de una mejor forma, saber cuál es la estrategia que vamos a utilizar, cuáles son las características que nuestro producto debe refinar, genera una visión bastante introspectiva del desarrollo que nosotros estamos haciendo. Como conclusión, podemos decir que esta herramienta permite generar un arquetipo del comprador. Es importante tener en cuenta que este proceso puede referenciar la parte de usuarios extremos, que son los tipos de compradores que nosotros no van a encajar en este molde arquetípico que nosotros estamos referenciando, entonces importante tenerlos en cuenta. Y hay que diferenciar entre el usuario y comprador, no siempre es el mismo. El usuario puede ser simplemente un usuario, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Cuando uno hace productos para niños, el usuario es el niño, pero el comprador no es el padre. ¿Cierto? Entonces, eso pasa en muchos momentos, hay casos en los que el mismo comprador es el usuario, eso pasa, pero uno de los grandes problemas que muchas veces tienen las organizaciones es que creen que su comprador es el mismo usuario y muchas veces no es así, dependiendo del tipo de canal que estén trabajando, especialmente cuando se trabaja B2B, esos no son los usuarios, entonces es importante diferenciarlo, porque aquí tiene que ir enfocada la estrategia comercial. Entonces, importante saber si su usuario es su mismo comprador o si su comprador es su mismo usuario, porque no siempre es el mismo, a veces es solo uno. Entonces, importante, esta herramienta y este recurso está enfocado solo a los compradores, a los buyers. Muchísimas gracias a todos, espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24/7, síganos en redes sociales. Recuerden que todos los lunes tenemos un nuevo video en español y todos los jueves un nuevo video en inglés. Gracias a ustedes somos el canal número 1 en Design Thinking, metodologías ágiles y diseño en general. Gracias y hasta la próxima.